sí podría ser, y es para hablar adentro de las escuelas. Vuelvo a lo anterior. Esto que vos decías, las secundarias también. Si durante la primera infancia logramos fijar esas pautas de comportamiento, difícilmente en la secundaria vos tengas que volver a reforzar lo mismo, porque son pautas, habilidades ya adquiridas como sujeto de formación, ¿no? Entonces, si vos sabés sopesar que de tus acciones va a haber consecuencias y que esas consecuencias vos te vas a tener que hacer cargo, ya sean positivas o negativas, es un aprendizaje que vos ya tenés incorporado, aprendido. Si vos sabés que tenés que tener empatía o que tenés que tener respeto para con el otro, difícilmente en algún momento se produzca el quiebre. Más allá de esta cuestión de que al adolescente se lo relaciona con esta cuestión del adolecer, que le falta la madurez, ¿no? Ahí también hay todo como una configuración social sobre lo que... Vieron que cada vez que hablo de cómo denominamos aparece lo negativo frente a lo positivo, ¿no? Bueno, entonces, al adolescente, ¿qué le falta madurar o qué le falta? Como todos esos componentes que todavía no tiene. En lugar de mirar que ese adolescente, si ha sido un niño criado con esos patrones de hábitos y de conductas, difícilmente vaya a recaer en esas conductas agresivas de pegar por pegar, de insultar, de buscar el conflicto. Va a tener otras habilidades y otras estrategias para resolver. Lo que no tenemos hoy, porque lo que tenemos hoy es una sociedad llena de adolescentes, en experiencia propia, que lo único que tienen a su alcance como herramientas para resolver los conflictos son el enojo, la ira, el golpe, la amenaza, ¿no? Todas las cuestiones negativas. Si nosotros desanclamos, o sea, si desmontamos esas ideas desde el principio, bueno, sí van a estar ahí presentes, digo. Uno, impulsos puede tener de enojo. Enojarte, te puedes enojar, es válido, es un sentimiento válido. Para que siempre sea la estrategia, que siempre sea el instrumento que vos tenés que utilizar para la resolución del conflicto, eso habla de que no has aprendido o que no te han enseñado otras formas, otras maneras de solucionar esos conflictos. Eso es un poco lo que viene a poner en cuestionamiento el paradigma de la crianza respetuosa. Una vez, sí. ¿Puedo hacer una parte? Tiene que ver un poco con lo que se habla cuando, ¿se acuerdan que la otra vez nosotros en la clase de AT y creo que también con los chicos vimos las habilidades sociales? ¿Se acuerdan que hablamos de las habilidades sociales, de cómo aprendemos, cómo comunicamos? Que una de las habilidades sociales tiene que ver con comunicación y otra habilidad social es la resolución de problemas, ¿no? Que los chicos tienen que aprender cómo comunicarse y cómo resolver situaciones. Entonces, si nosotros no les brindamos esas herramientas, nosotros en la escuela hablamos mucho de esto, lo que decimos es que se plantea mucho por qué los chicos son tan agresivos. Porque es la forma de comunicación. Ellos aprendieron a comunicarse de ese lugar. No es que son agresivos porque sí. Su forma de comunicación y la forma de comunicación de la familia tiene que ver con la violencia. Entonces no aprenden a resolver los conflictos de otro lugar. Entonces, es importante y estas habilidades sociales se trabajan desde la familia, se trabajan en el nivel inicial, que se trabajan mucho estas cuestiones. Entonces, tiene que ver con todo un orden, un acuerdo implícito, por decirlo de alguna manera, que no está firmado en un papel, pero que tiene que ver con tener una misma línea de trabajo. ¿Sí? Para que ellos tengan herramientas, porque si no, puede ser un tipo que se va a bajar en la esquina a romperle la cara a alguien cuando le frenan o cuando, no sé, ¿por qué? Porque no aprendió a trabajar esas habilidades que tienen que ver con... ¿Por qué son habilidades sociales? Porque tienen que ver con otros. Es una habilidad que me tiene que comunicar con el otro, por eso es social. No es una habilidad individual, es una habilidad individual en función del otro. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso tiene que ver con esto, con esta pauta que está hablando Laila acerca de la crianza. Hay una cuestión. Ahí te dijo, ahí la Norita. Hay una cuestión de esto que decíamos, como de cargar, a veces pasa esto, ¿no? Como que la familia lo que dice es, bueno, ¿por qué cargan sobre mí, no? Mamá, papá, quien sea que sea representante de esa familia, ¿por qué cargan sobre mí la responsabilidad o esta carga de que yo soy, justamente por lo que hablábamos anteriormente? Porque si uno asume ese papel, ese rol se llama en esa situación. Si uno asume el rol se tiene que hacer cargo de las responsabilidades que sufre. Si no, uno no lo asume, ¿verdad? Digo, nos pasa a todos en todos los ámbitos. Si uno es trabajador, ¿no? Uno tiene que asumir ese rol y sabe cuáles son sus tareas, sabe cuáles son sus labores, sabe cuáles son sus responsabilidades y sabe cuáles son las consecuencias de no cumplirlas.
Pero ¿por qué le quitamos tanto peso a la crianza? ¿Por qué como que le quitamos el valor o le quitamos esa cuota de responsabilidad solo por el hecho de que los engendramos, de que los parimos, ¿no? Implica una responsabilidad. Y eso también es poner en tensión qué es lo que uno considera. Por eso es lo del principio. Si vos sentás a la familia y le decís, bueno, a ver, señora, señor, ¿qué es lo que usted considera que está haciendo mal en esta relación de crianza? ¿Qué es lo que usted considera que hasta el momento no funcionó? Y van a empezar a decir, y yo lo reto, y yo le saco las cosas, y yo lo mando a pensar, lo mando al cuarto, lo encierro, le saco la tablet, el celular, no lo dejo ir a jugar, a partir de ahora se queda encerrado. Bueno, ¿cuál es el cambio que nota? ¿Hay cambio en esa actitud? ¿Es responsabilidad del niño generar ese cambio o es responsabilidad del adulto revisar las prácticas y gestionar otras? Entonces, ahí se pone en tensión esto que uno considera como que es criar. Entonces, en algo la estoy pidiendo, algo estoy haciendo mal. Podría cambiar algo. Por ejemplo, que no sea premio y castigo, porque no termina siendo significante para el niño y para la niña. Utilice otra estrategia. ¿Por qué no se sientan a hablar? Porque después ya los chicos lo realizan, ¿no? Ah, bueno, hay que... Es como O no decir, la llames a mi mamá o no lo llames a mi papá porque me van a pegar. Ahí no hay aprendizaje sobre lo que hice mal, sino que pasa por un tema de concientizar. Exacto. Creo que es clave. Para mí lo fundamental es entender que la relación asimétrica se sostiene, pero que lo que atraviesa eso es el respeto. Entonces, si yo tengo respeto para con mi padre, mi madre o quien sea el que esté cumpliendo el rol de cuidador o de responsable de mi crianza, eso yo después lo voy a extrapolar, o sea, lo voy a reproducir en todas las relaciones que yo sostenga con el resto de los otros sujetos sociales con los cuales me vincule. Desde el núcleo primario, que es la familia, a la escuela y a todos los otros grupos sociales donde yo vaya transitando. Pero si mi línea de ejemplo, esta brújula moral, si se quiere, que yo tengo, está vinculada o relacionada con estas figuras negativas, el castigo, el desprecio, el rechazo, ¿no? ¿Qué me va a pasar a mí con mis relaciones futuras? ¿Qué voy a construir? Voy a construir desde ahí, porque mi brújula moral me está mostrando que el camino es este, que el camino para la resolución del conflicto es el golpe, que el camino para la resolución del conflicto es el desprecio, es el rechazo, es el ninguneo, es el no prestar atención, es el hacer de cuenta que no está, no pasa, porque eso es el encierro, ¿no? Cuando yo digo, andate al cuarto y encerrate a pensar, digo, el problema se fue de mi vista, el problema está en el cuarto y se supone que está pensando. Ahora, no modificó nada en la dinámica familiar. Como dato anecdótico, digo, no me acuerdo cómo se llama el psicólogo que creó la silla de pensar, pero la silla de pensar que durante un tiempo fue utilizado para que los niños se pongan a pensar en los errores, era la silla de pensar para los padres, en realidad. Que con el tiempo se desvirtuó el uso y se cargó la responsabilidad en el niño y la niña para que piensen en la equivocación. Pero en realidad era la silla para el padre y la madre, para que se sentaran en un lugar alejado de ese niño y de esa niña para pensar cuáles serán las mejores estrategias para abordar el problema que tenía. Cuando uno como adulto ya tiene algunas habilidades sociales, como dice Karina, o que tiene algunas herramientas para solucionar el conflicto, baja ese nivel de espuma y que piensa, puede solucionar el problema con su hijo o con su hija de otra manera. Pero para eso es la retirada, para pensar uno como adulto qué es lo que haría y qué es lo que le aporta en esa resolución del conflicto. bueno, Norita, que estás ahí, querías preguntar, te escuchamos. No, es una charla muy interesante, soy abuela más que nada. Yo crié a mis hijos de una manera y yo lo que hoy veo es que hay mucha falta de valores. Vos hablás de los paradigmas, de ser más flexible, del amor, de todo, y me parece que con todo esto muchos niños y adolescentes no saben lo que es tener el límite, ¿viste? Entonces, eh, cuando vos lo retás, o una manera de decir, cuando vos le pones el límite, que puede ser un reto, lo que vos hablás, pensar, un castigo, te quito esto, te quito el otro, la salida,
se revela y se escapa, ¿viste? Y esas cosas, yo fui adolescente y mi padre, yo me crié con un régimen muy duro, yo me crié en un régimen que estaba el gobierno militar, donde realmente mis padres me criaron en ese, no miedo, ojo, nunca lo tomé como miedo, pero como ese manera de decir, no salga hasta ahora porque te va a pasar esto, o te va a agarrar el coche verde. Le hablo a los que no entienden qué pasó, porque yo fui adolescente en esa época, tengo 55 años, viví procesos muy difíciles, pero eh, mi madre y mi padre no tuvieron, digamos, vinimos y trabajamos y luchamos para obtener todo. Entonces, de mi padre tomo yo, hoy con la edad que tengo, que ya soy abuela de 5 nietos, es que el valor a la vida, sí, mi papá nos daba amor, no trato de no tener egoísmo, trato de ayudar, pero también hoy me doy cuenta que está el abuso, ¿viste? Yo tengo, no sé cómo te llamás vos, la chica, la que está dando la charla. Naila, ¿Cómo es tu Naila, nombre? Naila, Leila, Naila. Naila. Sí, Naila. Eh, yo, hoy estamos en la época internauta, ¿no? De todo el internet, todos nos manejamos con internet. Y yo, a pesar que soy una estudiante universitaria, que estoy trabajando en una carrera de trabajo social y trabajo en el mundo social desde mucho tiempo. No soy profesional, pero bueno, intenté, digamos, llegar a tener una licenciatura y no lo puedo hacer, pero no importa, tengo herramientas muy difíciles. Y yo aprendí por toda esta herramienta cuando antes el niño, averiguar por qué pasó una situación en mi vida, era objeto, no era sujeto de derecho. Recién lo descubrí en el 2008 y pude sacarme muchas dudas, ¿viste, Naila? Entonces hoy yo veo todo, la falta de límite, lo que pasa de las chicas, todo. Hoy tienen muchos beneficios cuando se separan y en esa época uno no tenía, ¿no? Digamos, beneficio del derecho a la mujer, de la mamá, de los niños, el resguardo, ¿no? Que se fue sacando el derecho. Pero hoy tampoco lo aprovechan, ¿entendés? Porque a mí no me preguntaron, ni me hicieron un hogar de abrigo como se hace hoy, ¿no? Para ver la situación de una problemática, sino por falsas denuncias, como se hacían antes, te lo sacaban directamente a los chicos, no te preguntaban. Después te mandaban a hacer o una terapia o cosas, ¿no? Entonces, cuando hoy veo como las situaciones de familiares cercanos que se separan, que los niños, el problema de la separación, el conflicto son los niños, eh, me molesta mucho, te lo digo con 55 años, porque yo padecí en situaciones difíciles y no me dieron la opción, ni un juez, ni un asistente social en esa época, ni un abogado, ni un asesor de menores. Hoy están los consejos zonales, ¿no? Y yo siento que así todos los consejos no trabajan de la manera debida como debe ser. Yo te hago como un panorama de lo que yo siento, ¿no? Por eso me anoté el curso como abuela. Hoy veo todos los días, así como matan mujeres, matan niños todos los días. Recién acabo de ver en la tele, no era de acá del país, que mataron a una bebé de 4 meses violada y abusada. Veo mucho abuso, mucho esto, y así todo, no veo una postura del derecho de la criatura, porque vos hablás de la crianza, todo, ¿no? Cómo la familia se tendría que sociabilizar o contener por las problemáticas. Sabemos que pasamos por la crisis. Hoy tienen las mujeres más beneficios, vamos a decir la verdad, en el sentido de derecho, de poder, no digo mantener al niño, pero de alguna manera recursos. Norita, Norita, No, pará. escuchame una cosa, Norita. No, la pregunta es esta, que le quiero hacer a la licenciada. Hubo cambio y hubo paradigma, ¿no? Yo te hago una pregunta, si hoy yo te hago esta pregunta y quiero que me la conteste, como una mujer grande que soy, ¿no? ¿Por qué si hay tantos derechos y todo, por qué cada día la sociedad se matan niños más pequeños? ¿Por qué se matan más mujeres? Yo te hago esa pregunta, pero me preocupan los niños. ¿De qué derecho me hablan de los niños? Yo te hago esa pregunta. Nora, ¿no? Sí. Tu nombre. Lo que pasa es que los planteos al estilo de por qué todavía pasan lo que pasa,
son planteos muy existenciales, digo, no son cuestiones que nosotros podamos resolver en el ámbito de lo particular o haciendo recortes muy tocados. Digo, desde la mirada de la sociología, lo que se llaman desviaciones, que son todas estas conductas que van por fuera de la norma social, ¿no? El infanticidio, el femicidio, las violaciones, los abusos, los maltratos, todo lo que tenga que ver con la carga de violencia, son desviaciones de los sujetos. Esas desviaciones las han tratado de corregir desde la psiquiatría hasta la medicina, pasando por la psicología. Todavía no tenemos respuesta de por qué en cada sociedad, porque tampoco es algo que sea particular de nuestra sociedad argentina, digo, todas las sociedades tienen sujetos desviados. No es algo que se pueda resolver a nivel individual, no es que nosotros podamos abordar una familia, por así decirlo, e identificar que hay un sujeto desviado. Sí, podemos conversar con esa familia y encontrar indicios de que hay ciertas limitaciones. Nos pasa a nosotras las que trabajamos en el ámbito de la educación, que cuando un niño o una niña manifiesta ciertos indicios de haber sido abusado, golpeado y demás, celebramos tener las herramientas estas que vos decís que anteriormente no teníamos, porque son herramientas que nos permiten actuar en tiempo y en forma para resguardar a ese niño o a esa niña o a ese adolescente. Entonces, en términos de si podemos solucionar, y lamento ser pesimistas, pero no nos compete a nosotros, sí podemos hacer desde nuestro lugar estas reuniones, estos talleres, pensarlo, repensarlo, analizar las prácticas, fomentar espacios que de hecho se fomentan y desde muchos organismos, no solamente desde los particulares, sino también desde los estatales. Leo las reuniones que hay en los municipios, las reuniones que hay entre municipios, las reuniones que hay en la provincia y con otras provincias, los espacios que se abren en las universidades, las interrelaciones o las diferentes disciplinas que atraviesan estas problemáticas se ocupan de tratar de generar espacios de concientización y que el denominador común sea que el lenguaje sea claro, que la comunicación sea efectiva y que se baje al nivel territorial, o sea, que las familias empiecen a comprender cuáles son esas prácticas abusivas y cómo identificarlas y cómo frenarlas a tiempo, porque no solamente es la escuela, si uno escucha o ve que en su lugar de trabajo, en donde vive, existen situaciones, hay un conocimiento de cómo actuar. Entonces, son como espacios de debate distintos, me parece, por un lado. Por el otro lado, evitarlos y también es otra cuestión que no podemos hacernos cargo, de la cual nosotros no nos podemos hacer cargo como sujetos de resolverlo. Sí podemos empezar a practicar y a llevar adelante ciertas estrategias desde los diferentes organismos, desde las diferentes instituciones, familia, la escuela, los clubes de barrio, los lugares de trabajo. Un ejemplo de esto, abro el debate, digo, pero esto que dice ella con respecto a la adquisición de derechos de las mujeres. Hasta hace no mucho a nosotras nos mataban y era un homicidio. Homicidio en el sentido de que éramos consideradas dentro del Código Penal como un hombre y no había una causal específica de por qué nos habían matado. Hoy ese debate se fue dando en diversos espacios, en diversas instituciones y organismos, y logramos que a partir de la jurisprudencia, esto quiere decir a partir de diferentes fallos que están dando en la justicia, cuando hay una causal de femicidio, esté vinculada con la violencia de género. Y antes, más atrás era drama pasional. Ahí va. Fue cambiando, claro. Nadie es dueño del otro. Ahí va. Entonces, todos esos espacios de debate, digo, que empiezan por un cuestionamiento desde las diferentes esferas, de las diferentes instituciones, de los diferentes espacios que se posibilita, que se abren para estas tensiones que se tienen que dar, después, a la larga, vuelvo a lo que decía anteriormente,
pasa lo mismo con los niños. El proceso es lento, porque es muy lento, los cambios no son rotundos de un día para el otro, llevan muchísimo tiempo de construcción social, termina decantando en la adquisición de derechos. Y eso es lo que hay que celebrar. Digo, lamento muchísimo pues, y que haya sido así durante un montón de años, pero que las familias que hayan atravesado diferentes flagelos como el abuso, la violación, el maltrato de menores, no hayan tenido instituciones o organismos a los cuales dirigirse, pero sí celebro que el día de hoy, a partir de todas esas experiencias y de todas esas tensiones y preocupaciones que existieron en la sociedad, vamos a estar hablando en espacios como este de cuáles serían las mejores estrategias o las mejores formas para criar futuros sujetos no tan plagados de estas cuestiones negativas. Me parece que es un poco esto. No somos agentes de cambio si no lo vemos como un colectivo. Individualmente no hacemos nada. Colectivamente sí, pero individualmente no. Entonces, un poco poner en reflexión esto que vos decís, pensarlo como que en tu relato hay cuestiones que son positivas y que hay que tenerlas en cuenta porque tiene que ver con conquistas de derechos de las mujeres y de los niños y de las niñas, y que ojalá que sobre eso no haya una vuelta atrás, o sea, que de acá sea para adelante. Y para cerrar, porque es lo último que me quedó de lo que vos estabas diciendo, cuando se plantea o cuando se sostiene las nuevas formas de crianza, no significa que no haya límites. Y ahí es donde hay que ser bastante pragmáticos, si se quiere. No hay un manual, no hay una normativa que nos diga cómo tenemos que llevar adelante la crianza respetuosa. Pero sí hay unos ejes que son claros y que tienen que ver con que los límites tienen que estar presentes, que los límites solamente se consiguen con la perseverancia. O sea, esto es, todos los días, todo el tiempo, uno va fijando límites. No puede ser que yo hoy te diga esto y mañana cambie de opinión y te diga lo contrario, porque entonces ahí no hay límite establecido, que es un poco esto lo que vos por ahí manifestabas de que las infancias o las adolescencias es como que no registran. Y bueno, si el discurso de un adulto va cambiando y hoy te dejo y mañana no te dejo, no estoy siendo coherente con lo que estoy diciendo ni haciendo. Entonces, practicar el límite constante y coherente parte de la responsabilidad del adulto. Y el límite, por sobre todas las cosas, no tiene que ver con el castigo, con lo negativo que hablábamos antes del menosprecio, el desprestigio, la invalidación y demás, sino que el límite es sano. Todo el tiempo nosotros ponemos límites a otras personas. Y el límite también nos permite a nosotros poner en práctica y en el decir y en el de hacer qué es lo que no nos gusta, ¿no? Algo que también está muy instalado y también abro el debate para que lo piensen. Cuando son niños, cuando son niñas, y se les quiere enseñar a saludar, ¿no? Porque el saludo es una práctica de esta sociedad occidental que tiene diferentes formatos. Lo hemos vivenciado también con el cambio de la pandemia, pasamos de saludarnos con un beso, que era súper normal, ahora no saber si nos saludamos con el puñito, si nos ponemos el codo, si nos damos un beso, ¿no? Cambia, modifica. Bien. Le queremos enseñar al niño y a la niña a saludar. ¿Qué hacemos en general cuando hay un adulto presente? Salúdalo. Sí, yo nunca lo hice. Y se le acerca al niño al adulto, ¿no? ¿Qué le estamos diciendo? Entonces, que cualquier persona, porque para nosotros puede ser el familiar, el amigo, el tío postizo, ¿no? O quien sea. Para el niño es un sujeto extraño, es un sujeto adulto extraño. ¿Qué le estamos enseñando? Que cualquier extraño puede ser. Cualquier extraño puede venir y pasar su límite. ¿Cuál es su límite? Cuando son muy chiquitos. La cara. La cara, las manos, ¿no? El abrazo, el contacto físico. ¿Se lo guardan para quiénes? Para sus padres o para los referentes afectivos más cercanos. Entonces, cuando el adulto entiende que el niño también tiene su límite y lo respeta, a partir de ahí se pueden construir otros límites como estos que vos estás mencionando que después a la larga no se respetan. Pero primero lo que tenemos que hacer es una revisión de eso que estamos poniendo en práctica. ¿Qué es lo que le enseñamos y a partir de eso qué es lo que podemos llegar a construir? Me parece que son un montón de otras cuestiones y que dan como para una charla sobre la cuestión de cómo el género se vincula con la crianza. Pero básicamente yo creo que es por ahí, Nora. No sé si te respondí. Sí, no, me pareció bueno, pero quedan
cosa en el tintero y siempre dije que hay que sensibilizar, concientizar en esta época, ¿no? Porque es otra manera, no es la misma que mía y a veces disiento con la juventud, pero bueno, es mi manera que yo tengo de crianza. Gracias y muy amable, Laila. No, por favor. No, pero a ver, Norita, yo también quiero sumarte algo. Yo creo que, obviamente que cada uno tiene, más allá de la edad, también tenemos una forma en que fuimos criados cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y me parece a mí también que todo empieza por una responsabilidad personal, ¿no? Uno toma una responsabilidad y se asienta sobre principios, digamos, ¿sí? Que nos llevan a trabajar, a conducirnos en distintos ámbitos de determinada manera. Y que esto que vos decís es lo que trabajamos en casi todos los cursos, y la mayoría de ustedes están participando de varios de los cursos y siempre hablamos de esto, de concientizar, como vos decís, visibilizar, tomar conciencia y desde nosotras, sí, en este caso, bueno, están los compañeros acá presentes también, pero desde nosotros, nosotras, comenzar a generar cambios. Yo creo que estos espacios para poder pensar son una forma de generar cambios. Ya no podemos quizás revertir lo que hemos vivido, ¿no es cierto? Porque ya es parte de nuestra historia, pero sí quizás podemos revertir lo que ha provocado y empezar a modificar para que eso no repercuta en nosotros con los cuales nos relacionamos. Y desde nuestra experiencia y desde nuestra formación, poder orientar a los otros también, ¿sí? De que hay otras maneras posibles de relacionarse, de vincularse y de criar y de actuar ante la violencia, las adicciones. Estamos en una época donde hay un montón de problemáticas que atraviesan también la crianza, ¿no? Que si bien, como Naila explica, hay principios, pero también ella sabe, y somos todos conscientes que están atravesados por un montón de cuestiones, violencia, adicciones, que atraviesan y que generan patologías, que generan problemáticas, ¿sí? Que a veces son muy difíciles y que no se pueden abordar desde un sujeto, que necesitan un abordaje de múltiples profesionales, ¿sí? Pero yo creo que si cada una de nosotras desde nuestro lugar pequeño, por más pequeño que sea, es valioso, ¿sí? Es súper valioso. Vos haces mucho trabajo comunitario, Andrea también, muchas de las chicas que van a ver el video están implicadas en otras tareas y creo que por eso es importante escuchar, reflexionar y repensar nuestras prácticas. Y quiero hacer un señalamiento en cuanto a la ley. Yo siempre hablo de dos conceptos, el de igualdad y de equidad. La igualdad está dada por el marco de la ley. La ley existe y nos hace iguales, pero esa igualdad no es real hasta que no se genera equidad. Y la equidad tiene que ver con estas problemáticas de cada uno de estos niños, mujeres, varones, ¿sí? La equidad es lo que hace la diferencia, más que la ley. La ley es papel, la equidad es algo concreto. ¿Sí? Bueno, la dejo. Andrea, ¿alguna de las chicas quiere preguntar, participar? Aprovechen ahora, o callen para siempre. Hola, buenas tardes para todos. Sí, me pareció sumamente el debate de recién. Quizás yo no comparto lo que dijo Nora, porque no podemos volcar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, en nuestro grupo familiar, lo que nos pasó y cómo nos pasó, porque es el primer error. Nuestra historia es su historia, primero. Segundo, estamos adelante de una generación a la cual se está eliminando la sumisión, ¿no? Entonces, está buenísimo, porque si yo le digo a mi hija, saluda porque es tu tío, le estoy enseñando un mensaje que no es el correcto, que es esto que decía Naila, ¿no? Obligar porque es un adulto. Entonces mañana el niño tiende a entender de que cualquier adulto puede venir a actuar de cualquier manera. Y esto, ¿no? De los refuerzos positivos también, en base de que no haya castigo, sino una consecuencia. Por ejemplo, no sé, mis hijas hoy les tocó ordenar su habitación y mañana vamos a disfrutar el día. Entonces hacemos todo en conjunto, en un grupo familiar, para que todas podamos disfrutar de ese día libre. Entonces hay un beneficio. Si yo las castigo, ellas no aprenden, se frustran y no es el mensaje ni la enseñanza que yo les quiero brindar. Cerrando con esto, yo le quería preguntar a Naila si el abordaje de este tipo de crianza, ¿no? Es diferente en el contexto de discapacidad.
Yo de discapacidad mucho no te puedo hablar porque no es un área que trabaje. Sí te puedo llegar a decir que los principios son iguales en todas las líneas de acción. Esto lo habíamos comentado hace un rato mientras estábamos desconectados, vuelvo a ver. Cuando se habla de crianza respetuosa, cuando se habla de crianza positiva o disciplina positiva, tiene que ver con lo que mencionábamos antes, de que en la representación social o en la idea de pensar a las infancias como sujetos de derecho, se nos abren diferentes líneas de acción. Entonces, cada una de esas áreas deberá llevarse consigo ese principio rector y tratar de aplicarlo en el área que le compete, ¿no? En la educación hablamos de la pedagogía, también desde el amor y del buen trato. En la sociología hablamos de esto, de la psicología también, de la crianza respetuosa. Entonces, cuando se trata de los principios rectores, hablamos de el respeto por ese sujeto, entender que cada sujeto tiene sus particularidades, sus características, sus aptitudes, que deben ser respetadas y que deben ser tenidas en cuenta por sobre cualquier otra cuestión que queramos construir. Digo, ese tiene que ser el principio básico desde donde nos paramos. Si nosotros avasallamos desde una mirada adulta o adultocentrista, como decíamos antes, lo que ese sujeto quiere o prefiere en ese momento o en ese lugar o en esa circunstancia, y le imponemos algo que está siendo visto desde nuestro esquema sociocultural, no está siendo visto desde parte de ese sujeto, ¿no? No le estamos dando nada significativo a esa experiencia. Hay como 3 preguntas, y esto va para todos, que se pueden poner en práctica cuando abordamos situaciones. Primero es ¿por qué? ¿Por qué la reacción? ¿Por qué la circunstancia? ¿Por qué el desencadenamiento de ese problema o de ese conflicto? Y automáticamente el qué. ¿Qué es lo que se quiere revertir de esa situación? ¿O qué es lo que se quiere enseñar? Ya sea que nos pongamos en el papel de educadores, ya sea que nos pongamos en el papel de padres, o en cualquier rol que tenga que ver con esta asimetría, ¿no? ¿Qué es lo que queremos enseñar? Y automáticamente cuando aparece el por qué sucedió esta acción y qué es lo que quiero enseñar, me tendría que poner en el posicionamiento de cómo lo quiero explicar, cómo lo quiero comunicar. Cuando uno se para y se hace esas 3 preguntas como adulto responsable, aparecen otras opciones de resolución de la situación. Vamos a suponer, y no poniendo en estas cuestiones en términos, como vos decías, del enfoque desde la discapacidad o de la diversidad y demás. Es un sujeto, ¿no? Ese sujeto tiene la necesidad de hoy quedarse acostado porque no puede, no porque no quiere, porque no puede levantarse. No está dentro de sus posibilidades hoy levantarse de la cama y son las 11 de la mañana y para nosotros sujetos adultos, ¿qué pasa? Se tiene que levantar a almorzar, por así decirlo, ¿no? Entonces, acá hay una situación de tensión. Hay un niño que no se quiere levantar, hay un sujeto adulto que quiere que se levante. ¿Cuál sería la primera reacción que tenemos dentro de nuestra mochila de herramientas? Levántate porque yo te lo digo. O levántate porque son las 11 de la mañana y no podés seguir estando en la cama a las 11 de la mañana sin hacer nada, ¿no? Entonces, me paro frente a esa situación y en esta situación imaginaria me voy a la silla de pensar y pienso como adulto. ¿Por qué no se puede levantar? ¿Qué le tendría que preguntar a ese niño y a esa niña? ¿Qué es lo que estuviste haciendo que son las 11 de la mañana y que no te podés levantar? ¿Te pasa algo? Abro el diálogo. Tengo una comunicación un poco más asertiva, es decir, me involucro un poco más con la situación que está pasando ahí y que con el lenguaje corporal o con el lenguaje gestual no lo estoy codificando. Sé que hay un niño que no se quiere levantar. Ahora empiezo a preguntar, abro el diálogo, escucho. Lo más importante es la escucha activa. Tengo que saber, escuchar y entender el razonamiento que está produciendo el otro. Porque si yo ya doy por sentado que la situación es como yo la digo, entonces ni abro el debate, ni abro el diálogo, no abro el espacio a nada. Cuando me cuenta, por así decirlo, no me quiero levantar porque estoy cansado, vuelvo a repreguntar. Siempre la repregunta es un instrumento que nosotros tenemos que tener a mano. Volvemos a repreguntar. Bueno, ¿por qué estás cansado? Son las 11 de la mañana, vos tenés
¿Tenés en cuenta que tendríamos que estar haciendo esto? ¿Por qué no lo estamos pudiendo hacer? ¿Qué es lo que te pasa? Vuelvo a repreguntar. Y así hasta que genera un diálogo y empiezo a entender las circunstancias y los motivos por los cuales no se está produciendo eso que yo como adulto quería. Quiero que se levante inmediatamente y se disponga a almorzar, ¿no? Bien. Cuando terminé de tener esa charla, que no hace falta que me quede 5 horas hablando con el niño o con la niña sobre por qué, sino unos pocos minutos, voy a entender cuáles son los argumentos por los cuales no se puede levantar. Y automáticamente me tengo que preguntar entonces, ¿qué es lo que le quiero enseñar? Que son las 11 de la mañana y que no puede estar tirado todavía en la cama o esperando a que le traiga el desayuno, porque no son las normas de la casa. Entonces, tengo en cuenta eso. Ahora, si yo se lo impongo, voy a recibir, en este del cómo, si yo se lo impongo y se lo digo de una manera autoritaria y se lo digo desafiante y un poco como que genera una situación de tensión, ¿va a entender que entonces no es un horario para levantarse? No, no va a entender. Va a entender que me enojé, va a entender que no es lo que corresponde, pero si mañana quiere lo va a volver a hacer. Ahí tengo que dar una vuelta de tuerca a lo que tenía pensado hacer y volver para atrás. Entonces, explicar. Son las 7 de la mañana. En este horario nosotros deberíamos estar almorzando. Vos, si querés, te podés quedar, consecuencia de la acción, pero a posterior no vas a tener el almuerzo con tu familia, porque nosotros ya fuimos a comer, ya hicimos el almuerzo. Entonces vos te vas a perder esta comida. Y si vos te quedás acá, yo no te voy a traer el almuerzo acá porque no es un espacio en donde vos puedas comer. La comida o el espacio de la reunión para la comida se da abajo, al lado, en otra habitación. No es en la habitación, en esta habitación se duerme. Si vos querés comer, yo te espero a que te levantes y que vengas a comer. Ahí hay una explicación y hay una fundamentación de por qué se debería levantar. Y no el simple grito y levántate porque te lo dije yo. Entonces ahí empecé a gestionar un límite. Si al día siguiente la misma situación se vuelve a generar, no voy a volver a hacer la misma explicación otra vez. ¿Te acordás lo que hablamos ayer? ¿Te acordás qué fue lo que te expliqué ayer? ¿Te acordás por qué no te tenés que quedar hasta las 11 de la mañana en la cama? ¿O te acordás por qué no te puedes quedar hasta las 3 de la mañana jugando al videojuego mirando la televisión? ¿Qué va a responder ese niño o niña? Sí, porque tiene registro de lo que pasó inmediatamente el día anterior.